más posible de la barbarie. Abre la boca, a ver. Y barbarie. Barbarie. Apestas. Que ni con aliento ni con viento en contra. Ni con viento en contra cuando ahora ni el aliento te favorece. Yo me pregunto, ¿es tan horrenda soledad entre los indios? Ignorantes dices. ¿Hablemos de su ignorancia o hablemos de esa horrenda soledad? A ver. Oh, te refieres como si no hubiese nada, ¿eh? Y a fin de concentrar todo nuestro argumento en pocas palabras, ofrezco a ti, don Manuel Martí, sujeto tan amante de los sabios extranjeros, mencionarte, por ejemplo, las actas de Leipzig, lugar en que se da noticia de la obra titulada Giro del Mundo, obra de don Juan Francisco Gemelli Carelli, a quien los críticos lipsienses llaman doctísimo jurisconsulto napolitano. Digna de leerse, escriben, es la descripción de esta ciudad México, de la que el autor dice ser igual a las de Italia, por magnificencia de sus edificios. En ella está enclavada la ciudad de México, que se extiende en un circuito de 12 millas italianas. Y es como Venecia, navegable por todas partes. Tiene 500.000 habitantes. Es la ciudad mayor de todo aquel orbe y posee una universidad famosa. Superior por las bellezas de sus mujeres. Me contaron que en México las mujeres son bellísimas. Salvajemente bellísimas. ¡Ah! Ahí está. Ese es el peligro, mi querido discípulo. Si haces ser residente en la ciudad eterna, habrás de conseguir cuanto te dicho que serás el hijo. Si este condiciona apacible tu ingenio, grande las prendas que te adornan, nunca pierdas de vista que no vas a pasear sus calles, ni a llevar una vida ociosa, ni a perder el tiempo en visiteas y otras ocupaciones propias de pretendientes. Para fin estamos. ¿Qué más da Roma que México? Es que las de Roma necesito, ya me las imagino, y no necesita un poco de recreación. ¡Ah! Y las serpientes, sí. Hay innumerables volúmenes. ¡Ay, las serpientes! Mira una, vamos, Odipo delicante. Hay innumerables volúmenes de esta clase, y los mismos aparecen pintados animales, ave, huerta, flores, hombres y otros muchos objetos de formas espantosas y aspecto feroz, entremezclados con círculos de caracteres. Jeroglífico la escritura de los mexicanos, ¿eh? Eran signos ocultos y no conocidos de cualquiera. Símbolos para los usos familiares y conocidos, incluso de las gentes plebeyas, lo que eran preñados de recónditos y ocultos misterios. Están muy por encima de la inteligencia, no solo de las personas corrientes, sino incluso de las superiores. Ahora, por fin, los varones apostólicos, predicadores de la fe católica y primeros fundadores de la Iglesia cristiana y mexicana, desconociendo el significado de lo que debajo de tales velos significaba, considerados frutos de las hechicerías indígenas y trasunto de sus cultos idolátricos en imágenes demoníacas, los entregaron al fuego. Sí, mi querido obispo de Alicante. Fue una lamentable pérdida de la historia y antigüedades americanas. Irreparable de no haber existido algunos indios adictos a nuestras creencias y conocedores de sus propios escritos, que conservándolos en secreto, los sacaron a luz no mucho después. Y lo mostraron a algunos religiosos que se sirvieron de ellos para ilustrar sus crónicas. Así que esos indios vinieron a ser como los nuevos Edipos, descubridores de las esfinges y jeroglíficos de sus antepasados. Cantidades de volúmenes salvados de las llamas por la diligencia de algunos ilustrados señores indios que juntaron historias y calendarios en sus mansiones de México, Texcoco y Tula,
Y se las mostraron y explicaron a uno de la Compañía de Jesús, que fue el padre Juan de Tobar, persona competitísima en tales asuntos. A ver, este joven encontrará en México por ventura, diré, maestros que lo instruyan, siquiera estudiantes. Les será dado tratar con alguien y que sepa alguna cosa, sino que se muestre deseoso de saberla, o para expresarme con mayor claridad, que no mire con aversión el cultivo de las letras. Ya lo último que te he dicho te taparé la boca. En otro momento, en los prólogos mexicanos que estoy escribiendo, me ocuparé del ingenio de los mexicanos y de su amor y afición por los estudios literarios. ¿Has leído la psicología del catedrático y profesor de matemáticas de la Universidad de México, don Carlos de Sigüenza y Góngora? No. A Juan Enrique Alsted, que en su parte tercera de su enciclopedia Scientiarum Omnium dice: la Nueva España, también llamada España Magna y Reino Mexicano, es la más ilustrada de todas las regiones de América. No, seguramente. No. Cuán injustas las apreciaciones que distan de la verdad de la no despreciable cultura de los indios mexicanos. Cuán injuriosas son más. Sospecho que usted pensó al escribirlas no en los antiguos indios, sino en los actuales habitantes de México, o en los españoles, oriundos de otras partes que se han venido a vivir en ella, considerándolos en conjunto como muy extraños a la mansión y recinto de Minerva. Bien, nos toca ahora descubrir y refutar tu ignorancia. ¿A dónde, dices, volverás tus ojos entre los indios en medio de tan inmensa soledad? Y desconocimiento de las letras. ¿Con qué esas tenemos? Tu opinión es temeridad, o por decirlo más claramente, locura. ¿Qué centros dedicados al cultivo de las letras se han ido fundando en el espacio de 2 siglos en ese vastísimo desierto cada día más floreciente? Hay en América varias universidades, academias establecidas, la principal la de México, creada en los siglos por el emperador Carlos V. Los restantes se encuentran en Domingo, Guadalajara, La Habana, Caracas, Yucatán. Se confieren los distintos grados académicos, incluso el doctorado. Existen además colegios, seminarios y otros centros parecidos. Los son más de 60, ¿sí? Los colegios y escuelas monásticas de la ciudad se suman a los del Puebla de Los Ángeles, Michoacán, Guadalajara, Oaxaca, Durazno. ¿No se está viendo ya cuán terrible la soledad? Por supuesto que la que merecéis yo no la conozco. Soledad de vuestro desconocimiento, de vuestra ignorancia. Encontrarás no muchos, sino muchos maestros de entre los cuales podrás elegir para tu formación el que te plazca. Siempre tropezarás con 100 doctores, más o menos, y en los tiempos actuales te infundirán llanamente y conforme a tu deseo y gusto el conocimiento de las letras. Encontrarás, dicho sin jactancia, otros tantos profesores encargados de disciplinas científicas en los diversos centros de enseñanza. Bien, 23 de ellos se aplican a la universidad, con sueldo del rey, idioma, retórica, filosofía, matemática, medicina, derechos romanos, instituciones católicas. Existen así los monasterios como los colegios dominicos, agustinos, franciscanos, mercedarios, a los que hay que añadir los carmelitas que tienen en sus escuelas no lejos de nuestra ciudad y numerosos maestros urbanos que imparten la enseñanza de la gramática y las humanidades en varios colegios seglares. ¡Bah! ¡Bah! ¿Qué libros consultará? ¿Qué bibliotecas tendrá posibilidad de frecuentar? Buscar allí tales cosas. A ver, tanto valdría como querer trasquilar un asno o ordenar un macho cabrío. ¡Calla! Pajarraco del canto. Mejor no cantes. Vaya colofón a nuestra barbarie. Más vale trasquilar a un asno o ordenar un macho cabrío. Pero qué repelente orgullo, pero qué corazón tan áspero el de un hombre que no tuvo reparo en vilipendiar a toda una nación de la que ningún daño había recibido. No se le podría responder sin injuria a hombre tal que es como jumento entre ovejas,
Muchos admirarán de que, Martín, nunca alcanzaste a ver un libro mexicano. No me explico que ni siquiera llegases a ver de por fuera ni oído hablar de ello, al menos la lógica mexicana, a tiempo publicada por el padre jesuita Antonio Rubio. ¿Y qué diremos de nuestra monja, Sor Juana Inés de la Cruz, cuyos libros, publicados en Madrid 7 veces, reimpresos en otros lugares de España en el siglo pasado y dados reiteradamente a las prensas más tarde, han hecho conocidísima de españoles y extranjeros, a la que he merecido el nombre de décima musa y los insignes elogios de los varones más ilustres? Señor de Martí, necio que acusáis a los mexicanos sin razón. Mas no deseo exhibir aquí atropelladamente una biblioteca mexicana susceptible de ser agotada en un solo trago, pues quedará reservada para mis prólogos en nuestras imprentas, a tiempo fundadas en nuestra América y en pleno florecimiento. Tan elogiadas por los extranjeros que él supone desterradas de un país poblado por asnos trasquilados. Desempeñan aquí el papel de la diosa Lucina, estimulando los frutos del ingenio y sacando a la luz numerosos libros. ¿Hasta qué extremo te engañas, sabio de Ani? Cuán grande es tu desconocimiento. Si hubieses examinado los monumentos de nuestros mayores y hojeado las crónicas, de seguro que no hubiese graduado de ignorantes a los indios mexicanos. ¿Cómo te atreviste a hablar de esa manera a tu joven amigo que dice que es tan querido? Nosotros también vamos a hacerlo sin temor. Ven, ven. Ciudad que deja lugar a mi soledad. Cuando en las noches me aflora en el cielo toda su poesía. Mira, las dos pirámides dedicadas al sol y a la luna, perdonan, rotas y derribadas. Salvaron lo que quedaba de la hispana ignorancia don Juan de Alba, señor de Caticazo, descendiente de los reyes de Texcoco. Sabemos por Torquemada que era ciudad famosa por sus escuelas, cantilena esta que sin cesar lanzan contra nosotros los extranjeros. Y sabemos que el llano alicantino no tiene empacho en repetir 1000 veces a carrillos inflados. San Pío se consagró al estudio de los astros y fue tan apasionado de la astronomía que, así que tenía noticia de la existencia de cualquier persona que tuviera conocimiento del cielo, pues lo invitaba a su azotea, a sus terrazas amplias, a ver el cielo durante la noche juntos. Había hecho construir una adecuada galería encima de las azoteas de su palacio, que Torquemada alcanzó a ver la cronología y exacta sucesión de los siglos de su historia. Superaron sin duda a los más sabios de los egipcios. El buen Sagón reprodujo a uno en la letra de su ciclografía. Códices semejantes a las profecías caldeas, llamados Tonalamatl, astrólogos que anunciaban los tiempos futuros y presagiaban el porvenir. De los 5 libros más importantes de la nación se contaban las ruedas, pintadas con arte primoroso. Cada una de ellas abarcaba el espacio de un siglo con perfecta distinción de años, meses, semanas y días, según su método propio, muy distinto de nuestros calendarios. Quienes hoy examinan esas enigmáticas figuras no lograrán, a menos que no les ayude un nuevo Edipo, a pesar de su superficie, ni llegar a penetrar en sus recónditos secretos. Era tanta la sabiduría de estos monarcas, como Nezahualcóyotl, su hijo Xochitlán, que tuvo un núcleo de poetas y músicos, entre los tecoanos y astrólogos, historiadores y cultivadores de otras artes. El citado monarca sobresalió en el cultivo de la poesía y Torquemada alababa ciertos cantos, Xochimamán y Huehuetitlán, que quiere decir, entre las coposas y sabinas hay frescas y olorosas flores. Huele los aromas de estas hierbas, se imagina los deliciosos jardines urbanos
de Moctezuma imaginan la gran copia de flores y hierbas medicinales procedentes de todas las partes de su reino, cultivadas por sus médicos, elaborando remedios muy eficaces y los suministraban a cuantos lo necesitaban para cualquier parte de tu cuerpo. Por ejemplo, si te agarra una descompostura cuando solamente escuchas al obispo de Alicante, ¿eh? ¿Estás ahí, Marquí? ¿Estás ahí? Sí, soy, pero no estoy. Estoy de baño. Ah. Pues te hablaré del ingenio de nuestros indios. No, gracias. Sus artistas con frecuencia se están sin comer un día entero con tal de colocar armoniosamente una pluma sola. Una pluma solita. Muy querido, joven. La habilidad de sus orífices es notable en el arte de la fundición. Reproducen una planta cualquiera, incluso cosas pequeñísimas, como el señor Manuel Martí, con tanta propiedad, que de hacer una copia engañaría a los ojos más expertos. Y uno llegaría a la conclusión que mejor no copiarlo, pues si no tendríamos dos. Y colorín colorado, este cuento y estos prólogos mexicanos pronto estarán terminados. Gracias. Realmente les agradezco. Para mí fue una cosa muy atípica hacer algo aquí. Me parecía al principio, lo vuelvo a repetir 1000 veces, era como ofrecer naranjas al Paraguay, ¿no? Porque de pronto dije, bueno, pero sí, lo digo, aparte de la alegría de agradecer a Catalina, agradecer a las autoridades del Centro Juglar, a Enrique que hizo las luces. Sí, ha sido una verdadera satisfacción, sobre todo tratar de hacer esta pequeña, humilde trabajo en los congresos, en Montevideo, en la Argentina, en Chile, hacer los congresos en forma muy prácticamente de teatro leído, pero que de pronto uno siente que adquiere un valor mucho más, más importante, más significativo, más latinoamericano, en el sentido de trascendencia, ¿no? Higuera de Eguren, voy a leerles brevemente una... hacia 1740 fue profesor de la Universidad de México, tuvo conocimiento de una carta enviada por el tío Manuel Martí de Alicante, un joven amigo que tenía la intención de trasladarse a México, y en ella el Jan se expresaba en términos muy despectivos acerca de los mexicanos, como ustedes saben a través de la obra, ¿no? Higuera se declara ofendido, en nombre de todos los mexicanos, decide mostrar la riqueza de la producción intelectual mexicana, una obra que tituló Biblioteca Mexicana, a la que dedicó el resto de sus días. Para ella escribió 7 prólogos en defensa del pensamiento criollo, y de esos textos, que suman más de 100 páginas, se han extraído varios pasajes significativos. Entonces, un poco el motivo de esta representación, esta humilde representación es, primera pregunta, ¿la defensa del criollismo fue efectivamente temprana o es un espejismo? ¿Hubo alguna forma de nosotros, criollos, anterior a los movimientos independentistas? Si es así, ¿por qué no ha sido en general registrado por la historia? Tercero, si a mediados del siglo XVIII hubo un catedrático, seguramente con anuencia de nuestros otros colegas, decidido defensor del valor de la tradición indígena, ¿qué pasó que luego de esa valoración se oscureció junto con el aprecio a lo hispánico? Y por último, ¿qué se puede y se debe rescatar de estas tempranas reivindicaciones de lo propio? Yo, de alguna manera, si prendemos un poquito más, hay alguna luz más, Enrique. Ahí está. Bueno, queda abierta la charla, el debate, para quien quiera. Está aquí Enrique González, ¿no? Porque fue Enrique González, doctor del Instituto de Investigaciones de la UNAM, que me facilitó este libro y realmente
es un libro muy denso, lo reconozco, pero la parte teatralizable de la carta fue la que el punto de partida para poder organizar este escrito que, por supuesto, es denso, muy expositivo, sin ninguna pizca de humor, pero bueno, de alguna manera había que hacerlo teatralizable y accesible, ¿no? Serena, ¿tenés alguna pregunta o respuesta o alguna de estas preguntas? Yo le invito a los doctores aquí a conseguir las No tengo respuestas, pero sí puedo contar que cuando lo hicimos en una jornada de filosofía en Montevideo, también resultó para muchos uruguayos que no conocían a Yara y Eguren, ni tampoco tenían idea, argentinos también, de que en un temprano siglo XVIII en México se había reivindicado la cultura indígena y la cultura criolla, una cultura mestiza, por parte de un catedrático, no solamente, es decir, y en periodos anteriores a la Ilustración. La idea que en general surgió ahí fue que en realidad la culpable de ese oscurecimiento fue la Ilustración. Porque la Ilustración afrancesó, europeizó el pensamiento criollo de finales del XVIII y después de 1810 en casi todos los países de América hubo una reacción muy adversa a lo hispánico y por lo tanto a esa cultura mestiza. Esa fue un poco digamos, la síntesis de todo lo que se charló ahí en los rioplatenses, ¿no? Entonces no sé qué pueden pensar los mexicanos. A ver, yo tengo una... No es una pregunta, es un comentario. Es decir, respecto a la interpretación, cierto, reconozco que ha sido relativamente... Pero por favor, nada de... No te preocupes. De cualquier forma, yo espero que ese personaje que está en el baño en algún momento salga, porque sí tengo una pregunta para ti. De hecho, ya está tardando un poco en el baño, me está preocupando. A ver, no es mi materia de estudio ni nada, pero siempre me ha apasionado. La identidad, bueno, mi comentario es, supongo, desconozco, pero supongo que ese proceso, en el caso de Argentina, en el caso de Uruguay, en donde no hubo, y en el caso de Chile, en donde no hubo población autóctona indígena que prevaleció de la manera en como sí prevaleció en México, en toda América Central, en Bolivia, en otros lugares. El tema de la construcción de la identidad criolla, históricamente, es una identidad que se construye como polo opuesto de la identidad del mestizo, porque no es lo mismo criollo que mestizo, de esa identidad que es el mestizo, pero sobre todo alejándose lo más posible de la identidad, o sea, de los indios, ¿no? El criollismo, por lo menos en México, que yo sí lo conozco, es algo que se construye directamente como, insisto, el polo opuesto de esa otra identidad. En la fabricación de nuestra historia nacional, que ocurre con los liberales que se educan con los enciclopedistas españoles, ¿no? A comienzos del siglo XIX, es todo ese proceso de mitificación del pasado histórico indígena, ¿no? Que eso es lo que se va a convertir en la historia oficial. Ahora, en la realidad, cuando uno se asoma mínimamente a la historia de nuestro país como colonia, literalmente la casta de los criollos siempre intentó separarse completamente de esas dos poblaciones, la población mestiza y la población india. Después ocurre en ese siglo XIX esa mistificación, ¿no? de la figura del indio, ¿no? Pero hay un profundo desprecio, hay un profundo menosprecio y hay una profunda segregación racial por parte del criollo en la Nueva España, por lo menos aquí en México, en relación a esas dos, digamos, identidades que son no solamente identidades raciales, sino también identidades culturales, ¿no? ¿Qué pasó en ese criollismo? Me imagino que tuvo una variante o variantes diferentes en la construcción de esa identidad, la identidad criolla, pero donde no hay, o por lo menos no tiene la presencia tan grande de esa población indígena del país que ustedes vienen, o de Uruguay o de Chile. ¿Cómo sucedió eso? Yo no estoy pretendiendo que me den un panorama de 3 siglos de historia colonial, ¿no? En el caso de
de Argentina, ¿no? Pero insisto, algo tuvo que pasar de una manera diferente, porque ahí no hay esa construcción de esa identidad criolla frente a esa población autóctona, ¿no? Que eso es lo que sí sucedió, insisto, en Bolivia, en toda América Central y en México. Sí la hay, pero no tal vez en Buenos Aires, no en La Pampa, porque es verdad, allí no había indios. Los indios que había ahí eran bastante salvajes y eran corridos hacia las praderas del sur. O sea, realmente no había indios tampoco en Uruguay. En Uruguay fue bastante temprana el exterminio de los indios de la zona así costera. Pero en el norte sí. En el norte hay algo parecido a Bolivia también. Hay una construcción de identidad que tiene que hacerse cargo del mestizaje étnico y también de una cultura que era la cultura del margen del imperio quechua, ¿no? Que llega hasta la zona de donde hoy es La Rioja y Tucumán en Argentina, ¿no? Hay incluso arqueología que muestra que es una cultura influida por la cultura